Buenos días, muchas gracias a la AMSI por su invitación. Mi nombre es Eliana Semanate. Hoy os voy a hablar acerca de las escalas de funcionalidad en la UCI pediátrica. Soy pediatra intensivista, trabajo para el Hospital Susana López de Valencia en Popayán y para la Universidad del Cauca. Es muy importante entonces cuando hablamos de funcionalidad tener en cuenta la comunicación efectiva, la interacción interpersonal, la participación en las actividades de la vida diaria, el dominio de las actividades motoras gruesas y finas, que nos va a llevar a poder evaluar el estado funcional después del alta en la UCI y esta medición del estado funcional cada vez se reconoce más como una medida de éxito y de calidad al egreso de la UCI. Vamos a tener en cuenta entonces que en la medida en que detectamos una morbilidad, esta morbilidad va a afectar negativamente la calidad de vida del paciente y de su familia y por eso es importante la cuantificación de esos datos. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de aumentar su morbilidad? Aquellos que fueron ingresados directamente desde hospitalización, los niños con reanimación intensa y grave o enfermedad más grave, niños previamente sanos pero con mayor carga de enfermedad durante la estancia en la UCI o niños con enfermedad neurológica crítica. ¿Y cuáles pueden retornar más fácil a su estado premórbido? Aquellos con enfermedad crónica que tienen una mayor tasa de mortalidad y de disfunción orgánica pero que regresan con mayor frecuencia al estado funcional premórbido. El resultado funcional favorable fue informado en cortes de sobrevivientes de la UCI tras 2 a 3,5 años después del alta, pero con una oscilación grande entre el 59 y el 91%. La funcionalidad entonces se debe entender como un nuevo parámetro de salud y de bienestar. La salud funcional es el reflejo del impacto de la enfermedad del paciente crítico y es un parámetro de morbilidad. Y es fundamental entonces que podamos establecer estas escalas, que las implementemos en cada unidad para poder evaluar la salud funcional y medirla de manera sistemática para evaluar el pronóstico en la UCI. ¿Cuáles escalas conocemos? Hay muchas escalas, digamos que las dos primeras que se empezaron a usar fueron la POPC y la PCPC, y posteriormente empezamos a usar la escala FCCS. Las otras tres escalas que están mencionadas aquí no se relacionan, pues no son tan de uso común como las primeras. La POPC y la PCPC fueron elaboradas en 1992 por Fisher con el objetivo de describir resultados a corto plazo en las unidades de cuidado intensivo mediante la cuantificación de la morbilidad funcional general y el deterioro cognitivo. En la PCPC se enfoca más hacia la parte cognitiva, mientras que la POPC se enfoca más hacia la morbilidad funcional. Tienen entonces también 6 categorías en las cuales vamos a estar evaluando el grado de deterioro y de disabilidad. Sin embargo, digamos que lo más importante es que la mayoría de los sobrevivientes que tenían categorías de PCPC del 92% y en la POPC del 91%, satisfactorias para vivir una vida independiente a los 2 años. Entonces, después de 2 años del alta, los parámetros de los resultados funcionales se acercaron a los valores previos al ingreso. Esto pues nos puede dar un buen pronóstico. A partir del 2009, el grupo de Pollack desarrollaron la escala FCCS, que es una escala pronóstica funcional que permite una valoración ya más desglosada, bien definida y pertinente para todo tipo de pacientes, y que lo que hizo pues fue tratar de aumentar la objetividad en esta medición. Tiene 6 dominios: el estado respiratorio, la alimentación, el funcionamiento motor, la comunicación, el funcionamiento sensorial y el estado mental. Se validó en 7 unidades de cuidado intensivo bajo el sistema de evaluación de la conducta adaptativa 2, ABAS 2, que estableció entonces así su validez, permitiendo que fuera un sistema mucho más objetivo, mínimamente dependiente de las evaluaciones subjetivas, un método rápido y práctico con excelente confiabilidad entre los evaluadores e independiente de la edad y pertinente para pacientes hospitalizados en diferentes áreas. Aquí tenemos entonces los puntos que evalora los seis dominios y el puntaje va de 1 a 5. La clasificación de la funcionalidad estaría dada entonces buena con un puntaje de 6 a 7, levemente anormal de 10 a 15, moderadamente anormal de 16 a 21 y severamente anormal mayor de 21. Para
Posteriormente, entonces, empezamos a ver que se empezaron a salir estudios como este del 2014, donde se valoraba tanto la escala PFCCS comparadas con las otras escalas como la POPC y la PCPC al inicio y al alta. Encontraron que estas tres escalas estaban estrechamente relacionadas y que los aumentos en las puntuaciones fluctuaban más en la medida en que aumentaba la gravedad de la disfunción. Sin embargo, se evidenció que había falta de precisión en los sistemas POPC y PCPC comparados con la FCCS, que es mucho más objetiva. Entonces es bien importante tener en cuenta que lo que se buscó fue mirar el grado de morbilidad que presentaban los pacientes y cómo podían desarrollar una nueva morbilidad. Y esto nos llevó a hacer entonces el cálculo de la nueva morbilidad a partir de la medición del delta. Tenemos la FCS basal, que es el estado previo a la enfermedad. Posteriormente vamos a ver la FCS al egreso y finalmente calculamos el delta. Si este delta de la FSS basal menos la del egreso es mayor o igual a 3, determinamos que hay una nueva morbilidad. Entonces vamos a tener en cuenta que en las últimas décadas los cuidados intensivos han cambiado la mortalidad de los pacientes disminuyendo, pero la morbilidad residual ha venido aumentando. La tasa de morbilidad nueva fue del 4.5% al 6% en el grado de funcionalidad buena a severa y solo el 1.9% de los niños con trastornos muy severos al inicio del estudio ya tenían una enfermedad muy grave. Se desarrollaron nuevas morbilidades en todos los grupos que se estudiaron, pero principalmente en aquellos pacientes con alteraciones neurológicas o con enfermedades cardiovasculares adquiridas, al igual que los niños por grupo etario que mayor morbilidad desarrollaron fueron los niños lactantes. La morbilidad pues, se produjo en todos los grupos etarios, pero de predominio en los lactantes. Aquí vamos entonces a hacer un caso clínico, una paciente femenina de 2 años con un antecedente de una asfixia perinatal, una PCI leve, usuaria de gastrostomía con un trastorno moderado de la deglución y con cuadros de neumonías aspirativas y ocasionalmente la mamá le administra vía oral. Presenta una monoparesia del miembro superior sin otras alteraciones neurológicas e ingresa a cuidado intensivo por un cuadro de dificultad respiratoria severa, secundaria a neumonía aspirativa, recibe manejo antibiótico y ante la ventilación mecánica prolongada fue llevada a traqueostomía. Se logró retirar la ventilación y egresó con traqueostomía directamente a oxígeno y con CPAP durante la noche. Como vemos entonces, esta nena tenía un score normal en el estado mental, sensorial y comunicación, un score de 2 por la monoparesia y un score de 3 en disfunción moderada por la alimentación. Entonces su estado premórbido es 9, mientras que en su estado posmórbido lo que aumenta es el estado respiratorio, ya que empieza a recibir ventilación con presión positiva durante la noche, lo que hace que el FCS posmórbido sea de 12 y por lo tanto vamos a tener una nueva morbilidad porque el delta es de 3. Entonces, tengamos en cuenta también que esta escala es importante porque ha tenido varias validaciones y sobre todo para nuestra región de América. En Brasil, este estudio que está publicado en marzo del 2017 muestra cómo se hace una adaptación transcultural para poder hacer la valoración de la escala funcional. En Chile también tenemos este artículo publicado en el 2019 donde se hace una adaptación intercultural para poder aplicar la escala. Y la escala se ha usado en múltiples patologías. En este artículo publicado en el 2017, lo que se hizo fue aplicar la escala en pacientes con trauma craneoencefálico severo, encontrando que más de la mitad de los sobrevivientes con trauma craneoencefálico grave tendrían una nueva morbilidad y que la adquisición de esa nueva morbilidad pues se puede usar como una medida de resultado en el proceso de mejoramiento y de calidad en la atención de los pacientes con trauma craneoencefálico. También está este artículo del 2019 donde muestra cómo se aplicó la escala en pacientes con falla respiratoria, encontrando que el 8% de los pacientes que ingresan a la UCIP tienen una morbilidad asociada posterior a la falla respiratoria y que el estado anormal a la alta hospitalaria se asoció con una mayor utilización de la atención médica hasta 2 años después. Este es un trabajo que se publicó en enero de este año, hablando de la morbilidad en pacientes que sobreviven a sepsis, encontrando que el 4.3% de los niños sobrevivientes completaron seguimiento a los 28 días con disminución del estado funcional con un delta mayor de 3 y que el 7.5% de los niños tuvo una disminución en el puntaje
desde el inicio hasta el seguimiento a los 28 días. También encontramos este artículo de abril de este año que muestra cómo se afecta la calidad de vida en pacientes con síndrome de estrés respiratorio. Se evaluaron entonces en 8 unidades en Estados Unidos y los niños con SDRA tienen un riesgo de deterioro del FSS que persiste hasta 9 meses después. Casi la mitad presentaron un deterioro importante al día 28 y nuevamente insisten en que esto puede persistir hasta 9 meses. Como conclusiones entonces, la funcionalidad es un nuevo parámetro que impacta la enfermedad en el paciente crítico. El FSS es un método simple, rápido, mínimamente subjetivo y con adecuada confiabilidad interobservador que se puede aplicar a niños de cualquier edad. Además, brinda información sobre el estado funcional que puede mostrar la adquisición de una nueva morbilidad secundaria a la enfermedad. Ha sido validado y adaptado en países de nuestra región y se usa para diferentes patologías, aunque hacen falta estudios que permitan validar las escalas en otros países latinoamericanos y es necesario entender las morbilidades nuevas posteriores a la enfermedad crítica para buscar estrategias y prevenirlas desde la estancia en UCI. Muchas gracias por su atención.